Buen día. Estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a tu podcast. El próximo domingo en México festejamos el Día del Padre, como siempre el tercer domingo de junio. El concepto padre ha estado muy alterado en la última generación, en las últimas generaciones. Se habla mucho, por ejemplo, en las juntas de las escuelas de los padres periféricos. Son estos padres que aunque viven en casa, no se involucran tanto con la educación de los niños o en la actualidad con los dispositivos móviles o los dispositivos electrónicos, pues son papás que están ahí, pero pues están todo el tiempo o en el celular, ya sea por trabajo o entretenimiento. Y luego nos topamos con estos padres jóvenes de la industria que tienen un horario muy complicado, casi no están en casa y además necesitan su tiempo de esparcimiento porque las empresas lo exigen y eso es verdad. Muchas veces las empresas con el afán de tener equipos integrados tienen una serie de actividades, eh, por ejemplo, a veces hacen torneos de boliche o tienen equipos de fútbol o equipos de softball o pues la dichosa carnita asada, muchas cosas que si le incluimos a cursos de capacitación, congresos, pues como especialidades, etcétera, quitan tiempo extra del trabajo. Y si lo ves desde el lado empresarial, dices, pues qué padre, porque bueno, le están dando más herramientas, es algo que le puede ayudar en un futuro. También a veces ese tipo de cursos les ayuda a manejar sus emociones y va a tener un impacto positivo en su familia, que sí tiene mucho de verdad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando ese papá pues prácticamente está ausente? Emocionalmente ausente, físicamente ausente. ¿Qué sucede en la vida de esos niños o de esos jóvenes? Y estamos hablando cuando es el papá, pero en la actualidad son los dos. Muchas veces no está papá, no está mamá. A lo mejor mamá tiene un trabajo con más, eh, ¿cómo les diré? Posibilidades de horario en el que se sale, le dan permiso, yo qué sé. Es más fácil que una empresa dé permisos a las mamás para cuestiones de los niños que a los papás. No son todas, y conozco muchos casos donde los de los horarios flexibles son los papás. Sí, no, acuérdense que aquí no generalizamos. Pero ¿cómo se les diré? A grosso modo, pues sucede mucho. Que el papá es el papá periférico o el papá ausente. Eso cuando vive en casa. Eso cuando es un papá. Sin embargo, desafortunadamente, cada vez hay más y más y más casos de papás ausentes físicamente. Siempre han existido las mamás solteras, por supuesto. Pero ahorita hay un fenómeno. O sea, antes una chica, eh, pues se embarazaba y a veces el papá o el padre del bebé, pues sí, le decía, ¿sabes qué? Yo no me voy a hacer responsable o no me puedo hacer responsable o no me quiero hacer responsable. Y se iba. Y esta mamá se quedaba con el estigma. Antes te estoy hablando de hace 40 años, 50 años, sí. Se quedaba con el estigma de la mamá soltera. Depende de la edad. Cuando eran muy jóvenes, muchas veces los papás pues prácticamente le quitaban al hijo y lo criaban hasta como hermano. Y en otras ocasiones, bueno, se les daba el apoyo, pero la mamá se dedicaba al 100% a ese niño y pocas veces rehacía su vida, muy pocas veces.
En la actualidad hay mujeres que se embarazan, tienen una relación, la persona pues hace sus promesas de que no, sí, nos vamos a apoyar, bla, bla, bla. Luego sí, luego no. Y luego se andan peleando en la corte o van con el Departamento de Recursos Humanos de su empresa para, por la cuestión de la pensión alimenticia. Y es todo. Pocas veces quieren fomentar la relación de paternidad con los niños. Y peor aún, cuando la mamá lo toma personal y usa a sus hijos como moneda de cambio. Si no me das dinero, no los ves. Si no haces esto, no los ves. Si esto y otro, no los ves. Y cada vez hay más mamás solteras por decisión propia, o sea, ellas deciden ser mamás solteras. Y con hijos de diferente papá, cosa que en la logística hace más complicada la presencia del papá, porque pues los niños tienen actividades como hermanos, nada más que uno se tiene que ir con un papá y el otro se tiene que ir con otro papá. Y a veces un papá sí se pone de acuerdo con la mamá y el otro no, y cómo complican la logística. Sí. No está mal, es nada más ser más conscientes de cómo hacer esto que funcione. Esto, bueno, cuando la mamá es la que no deja ahí como que fluya la relación. También hay muchos papás irresponsables, claro, y hay muchos hombres que no se quieren hacer cargo. Y hay otros que tiran la toalla muy rápido. Sí me quiero hacer cargo, pero no me dejan. Sí me quiero hacer cargo, pero siempre me están chatajeando. Sí, me encantaría. Constantemente llegan hombres a mi consultorio llorando por la ausencia de sus hijos, pero tampoco es que hagan mucho, ¿eh? O sea, también son personas que tienen ahí un daño por otra situación, traen heridas de infancia muy fuertes que no les permite sentirse merecedores del amor de sus hijos o luchar por el amor de sus hijos. Hay de todo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a estas mamás independientes que dicen, yo voy a ser mamá, y van a un banco de esperma? Ok, bueno, ellas van, tienen información por lo menos, o sea, no saben quién es la persona, ¿verdad? No saben quién es el donador, pero tienen información del donador, tienen información genética, tienen información, pues a veces hasta familiar, porque hay como un catálogo. Pero ¿qué pasa? Porque conozco varias mujeres que han decidido ser mamás, buscan a alguien, ven la manera de embarazarse y, por ejemplo, algunas lo hacen en el extranjero, o sea, buscan una cita de, pues casual, no vuelven a ver a la persona, quedan embarazadas y ellas felices y no vuelven a saber. Y así lo dicen, para que no me vuelva a poner gorro, para no tener complicaciones. Es muy cómodo para ellas. Pero ¿qué sucede con los hijos? Le quitaste la oportunidad de saber quién es su papá. Es el 50% de quien nos hace como personas. Entonces, ok, esas son decisiones de tu mamá. Ya estás aquí, ya veniste a este mundo. Tuviste un papá, porque luego a veces escucho personas y yo, es en serio. He escuchado varias, no a una, varias personas a lo largo de mi vida diciéndole a su mamá o diciendo de su mamá. Es que yo no entiendo cómo se pudo casar con mi papá. Se hubiera casado con otro y nuestra vida sería diferente. Y yo, si se hubiera casado con otro, tú no existirías. No existirías. Y ese es el punto al que quiero llegar. Viene el Día del Padre. Si tuviste un papá violento, ámalo, hónralo, agradécele. Si tuviste un papá adicto, ámalo, hónralo, bendícelo, agradécele. Si no tienes idea
quién fue tu papá, ámalo, hónralo, bendícelo, agradécele. Si no fuera por su 50%, tú no existirías. Tan simple como eso. Nos podemos quejar de nuestros papás, los podemos juzgar, los podemos trabajar a nivel terapéutico, podemos reconocerles que fallaron como seres humanos. Ojo, hay muy buenos papás en este mundo que no son tan buenos seres humanos. O más bien, que son personas que se equivocan, como cualquier ser humano. Pero eso no los hace ser mal papás. ¿Han tomado malas decisiones en su vida? Sí. ¿Se han equivocado gacho? Sí. Pero no los hace ser mal papás. ¿Ok? Entonces, festeja el Día del Padre. Tengas o no tengas a tu papá presente, viva o no viva, lo conozcas o no lo conozcas, ¿sí? Lo quieras tener físicamente o no. Yo sé que a veces es imposible tener una relación con un hombre adicto y violento. Ok, no lo vas a ir a visitar, no le vas a llevar regalo, pero dentro de tu corazón lo vas a honrar y le vas a agradecer tu vida y vas a festejar este día porque eres producto de su 50%. Y así como tú honras y veneras a esa persona, llámala donador. Hay muchos que dicen, no, es un padre, es un donador. Bueno, llámalo donador. Agradécele al donador. Si no, no existirías. Tan fácil como eso. Agradece, si le quieres llamar el error de tu mamá, porque si no, no existirías. No tendrías esta vida. Y para aquellas que están bendecidas, porque somos bendecidas, porque yo tengo que incluir a mi papá, que fuimos bendecidas y tuvimos la fortuna de tener un gran papá, con mayor razón. Con mayor razón, ámalo, quiérelo, disfrútalo, ¿sí? Bájalo del pedestal. Eso es lo peor que le puedes hacer a tu papá. Porque él no pide estar en un pedestal, tú lo pones en un pedestal. Y cuando se te cae, sufren los dos. Y sufren muchísimo. Todos podemos tener crisis con nuestros papás. Yo tuve la gran fortuna de tenerlo, por desgracia, solamente 13 años de mi vida. Por fortuna, lo tuve. Aprendí cosas excelentes de él, cosas que me han ayudado muchísimo en mi vida adulta. Y la gente piensa, porque trato de hablar siempre maravillas de mi papá, no por crear una imagen de fantasía, no, porque ya lo he trabajado. Y mi historia, la historia que me cuento es que tuve el mejor papá del mundo. Un ser humano con errores, con defectos, ¿sí? Pero para mí fue el mejor papá del mundo. Sigue siendo el mejor papá del mundo. Y nuestra historia era tan imperfecta que cuando él murió yo tenía casi un mes de no dirigirle la palabra. Y entonces ahora sé que no es que me arrepienta, porque no sirve de nada arrepentirse. Así me tocó vivir, así me tocó sanar, así me tocó superar su muerte. Fue más complicado, por supuesto, porque había pues mucha culpa. Pero lo acepto, lo honro, lo amo. Y donde quiera que esté, este año son 30 años que partió. Siempre voy a agradecer su vida. La vida de mi abuelo, la vida de mis bisabuelos. Porque gracias a ellos, gracias a sus decisiones, a sus presencias o a sus ausencias, yo existo. Ama, honra, bendice, pero sobre todo, agradece a tu papá, su papá, el papá de su papá, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos que honrar y venerar nuestro lado masculino, el lado paterno, sobre todo las mujeres. Sí. Si tú eres hombre,
y eres papá, bendiciones. Si estás en conciencia, trata de ser un mejor papá. Sí, trata de ser una mejor persona. Pero bendito seas por ser padre. Felicidades a todos los papás este fin de semana. Felicidades a ustedes, porque todas tienen un papá. Y eso permite que existan. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos la próxima semana.